plan de seguimiento que acompaña el cultivo de las variedades modificadas genéticamente desde que empezó, es decir, desde 2003 en España. Vale, para aquellos que no conozcan lo que son los taladros del maíz, simplemente unas pinceladas. Aquí tenemos la imagen de uno de ellos, de Sesamia nonagrioides, porque en España tenemos dos especies, tenemos Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides, pero que tienen una biología y un comportamiento muy parecido, que consiste en que cuando la larva eclosa del huevo, como podéis ver aquí, estos son los plastones de Sesamia, taladra la caña del maíz, y por eso de ahí el nombre común de taladros del maíz. Vive dentro de la caña, asciende hasta la mazorca en el momento en que la planta pues, ya tiene las mazorcas, y genera toda una serie de daños tanto a la planta como a las mazorcas, que se traducen pues, desde pérdidas de producción hasta pérdidas o deterioro de la calidad del grano, porque sobre esos daños que causan los taladros a veces crecen hongos generadores de fumomicinas y micotoxinas que son peligrosas y que deterioran la calidad de ese grano. El maíz que cultivamos en España, y aquí pues un paréntesis, en algunos casos veréis que aparece la mención Yilgar. Yilgar es la marca comercial de esta modificación genética. En otros casos veréis que hablamos de maíz BT, que simplemente es el nombre común o la abreviación de Bacillus thuringiensis, puesto que, como ahora veréis, la diferencia o lo que tienen estas variedades es que expresan una proteína que procede de esta bacteria, es una bacteria común del suelo. Y en algunos documentos técnicos veréis aparecer MON 810, porque ese es el código, el nombre técnico de esa modificación genética. Recordar, como decíamos, que lo que diferencia estas variedades de una variedad convencional es que tienen una inserción en su ADN que hace que produzcan la proteína CRY1AB, que procede de Bacillus thuringiensis. Aunque Bacillus thuringiensis es una bacteria que se viene utilizando en agricultura para protección de cultivos desde los años 30 del siglo pasado, es decir, ya tenemos casi 100 años de experiencia. Como sabéis, los formulados de Bacillus thuringiensis están autorizados en agricultura ecológica, puesto que se trata de una bacteria natural del suelo. En el caso del maíz Yilgar o el maíz BT, el hecho de que esa producción de esa proteína la haga la propia planta y la haga a través de una inserción genética conlleva que sea un producto regulado y conlleva que se haya tenido que estudiar exhaustivamente la seguridad tanto del gen introducido como de la proteína producida. No voy a detenerme, pero si alguno tiene curiosidad pues y quiere escribirme, le puedo enviar copia del cuaderno técnico que publicamos hace muchos años, pero que sigue siendo válido porque recoge, la ventaja es que está en español, las principales evaluaciones de seguridad que se realizaron. La biotecnología a nivel mundial pues, es algo que ha revolucionado la agricultura de los últimos años. Aquí tenéis simplemente un flash de lo que es el cultivo a nivel mundial. Acumulamos ya 23 años de cultivo, o sea que cuando dicen que no hay experiencia, pues yo creo que 23 años, y estamos hablando de que el año pasado se cultivaron 190 millones de hectáreas. Si sumamos todas las que se han venido cultivando desde 1996, estaríamos hablando de 2,7 billones de hectáreas, pues son una cantidad suficiente para que tengamos, digamos, tranquilidad de que el efecto o los posibles efectos de estas variedades no son diferentes de los de las variedades convencionales. No voy a detenerme, pero sí recomendar que esta página web es muy interesante para aquellos que queráis conocer más sobre la biotecnología a nivel mundial, porque año a año va actualizando los datos, tiene una base de datos muy completa donde se van recogiendo todas las autorizaciones. Y bueno, destacar que tenemos la suerte de ser esa pequeña llamita
de biotecnología o de uso de la biotecnología en Europa, puesto que prácticamente el maíz transgénico solo se está cultivando ahora en España y Portugal. Recordad lo que comentábamos por el hecho de que se trata de una modificación genética y aunque la proteína sea idéntica a la que nosotros podamos estar utilizando en un formulado que se aplique sobre la planta, es un producto regulado. Este maíz es un producto regulado y la regulación tiene, digamos, dos pasos o hay dos aspectos. Primero, la aprobación de la modificación genética, que es una aprobación que tiene lugar a nivel europeo, y después el paso siguiente sería que para que nosotros podamos llevar esa mejora al campo, la vamos a incorporar a variedades que tienen que estar registradas en un catálogo nacional. Y de esos dos procesos que tenemos que completar para poder utilizar la tecnología, tenemos una serie de condiciones o de características que nos determinan lo que ahora vamos a llamar el plan de seguimiento y con las que tenemos que cumplir. En cuanto a la autorización del evento, la autorización de la modificación genética data de 1998, se tendría que haber renovado a los 10 años y a pesar de que cuenta con el informe favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que lo emitió, digamos que en tiempo y forma para que se hubiera podido producir esa renovación, no ha ocurrido porque, como sabéis, cualquier tema que tenga que ver con el cultivo de OMGs en la Unión Europea pues desgraciadamente sufre de un bloqueo político. No obstante, nosotros seguimos, o sea, nosotros cuando digo Monsanto y ahora Bayer como responsable de esa modificación genética y de esa autorización a nivel europea, sigue cumpliendo con las condiciones que estaban establecidas en esa autorización de 1998, que era el seguimiento de la resistencia en las poblaciones de taladro, pero también hemos añadido desde 2003 lo que se denomina vigilancia general o general surveillance en inglés, que digamos sería un requerimiento de la nueva directiva sobre organismos modificados genéticamente en la Unión Europea, que nos aplicará en el momento en que se produzca la renovación, pero ya digo que de forma voluntaria y para cumplir con ella, aunque el producto no se haya renovado, se está llevando a cabo. En cuanto a la normativa nacional y al registro de variedades, hay que recordar que cada vez que se registra una variedad con esta protección genética en nuestro catálogo, el Ministerio incluye un anexo donde indica que la entidad que ha registrado esa variedad tiene que cumplir con un plan de seguimiento. De ese plan de seguimiento he destacado tres aspectos y de alguna forma decir que tanto los aspectos derivados de la autorización del evento como los derivados del registro de variedades, al final lo que hacemos es integrarlos en ese plan de seguimiento que presentamos a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales cada año. El único aspecto, por así decirlo, que es específico para España sería que nosotros, cada empresa que comercializa estas variedades informa sobre sus ventas al Ministerio y a las autoridades competentes de las comunidades autónomas cada campaña. Para el aspecto de la prevención, de la selección de insectos resistentes y para que el agricultor también tuviera conocimiento de las normas o las condiciones, las prácticas de cultivo, lo que se ideó desde el primer momento fue hacer un material que pudiéramos asegurar que llegaba a todos los agricultores. Y por eso muchos de vosotros conoceréis la guía técnica que hacemos coordinadamente en el seno de ANOVE, de forma que todas las empresas utilizamos un único material que nos parece que de esa forma pues, somos consistentes en dar un único mensaje al mercado y que cada año vamos revisando pues, según se vayan actualizando los requerimientos o según haya cambios o tengamos que destacar algún aspecto en particular. Simplemente decir que este año, pues desde ANOVE también hemos hecho un pequeño vídeo
para que además de, o para quien no quiera leérsela por completo, pues tenga al menos una breve idea de lo que tiene que hacer cuando compra alguna de estas variedades. Estas guías, todas las empresas que utilizan o que comercializan alguna de estas variedades se comprometen a incluirlas en sus sacos, con lo cual de esta forma nos aseguramos que todos los agricultores las reciben, y luego también hay un plan muy ambicioso de ANOVE de hacerla llegar a las autoridades competentes, cooperativas, hay también, ha pasado rápido porque ahora viene una presentación animada que tengo que ir pasando si no se queda atascada. El póster que veíais o la tarjeta recordando al agricultor que tiene que sembrar refugio, es decir, desde ANOVE se idean una serie de materiales de comunicación que cada empresa se compromete a utilizar, que además ANOVE envía a todos aquellos que puedan estar interesados o concernidos, y que os pedimos que en la medida de lo posible, y puesto que la red GENUCE también está en contacto con los usuarios de la tecnología, nos ayudéis a darle difusión. La siembra de refugios tiene por objeto em, intentar retrasar o no seleccionar poblaciones resistentes de taladro. ¿Por qué? Porque en las poblaciones naturales nosotros nos vamos a encontrar que en las poblaciones de taladro, nosotros nos vamos a encontrar que de forma natural hay algún insecto resistente, representados aquí por el color morado. Algunos serán o tendrán ese gen de resistencia en homocigosis, sería el que está totalmente morado, y algunos en heterocigosis, que sería el que combina el color morado y el color amarillo. Lo que ocurre cuando no sembramos, cuando sembramos un refugio, es que nosotros en la parcela sembrada con maíz Gilgar vamos a controlar a todos los insectos que no porten ese gen de resistencia o que lo tengan en heterocigosis, pero van a sobrevivir los que sean portadores del gen en homocigosis. Cuando nosotros tenemos cerca un refugio que no se trata de otra cosa sino de maíz convencional, puesto que ahí no hay la misma presión de selección, vamos a garantizar que en su fase adulta va a haber la posibilidad de que estos adultos que han sobrevivido en nuestro campo de maíz Gilgar se puedan aparear con los procedentes del refugio, de ese campo de maíz convencional, y de forma que, de nuevo, estos genes que nosotros teníamos de resistencia se diluyen en la población, no los perpetuamos en homocigosis, y todos los que estén, tanto los que sean amarillos completos como los que estén en heterocigosis, en los años siguientes van a seguir siendo controlados, con lo cual mantenemos de alguna forma bajo control los insectos resistentes en esas poblaciones naturales. En realidad esto es lo que ocurre con cualquier medida fitosanitaria. Si nosotros utilizamos un mismo fitosanitario repetidamente, al final acabaremos seleccionando una población de insectos resistentes porque eliminamos los sensibles y nos vamos quedando sucesivamente solo con los portadores de genes de resistencia. ¿Qué pasa cuando no hay refugio? Bueno, pues volvemos al escenario que veíamos antes, nos sobreviven los insectos portadores de los genes de resistencia en homocigosis, pero con la diferencia de que, como no tienen poblaciones cercanas con las que mezclarse, pues al final generamos una descendencia que va a ser portadora en homocigosis de esos genes de resistencia. Con lo cual, pues si esto se repite sucesivamente durante muchos años, llegaremos a tener una población completamente resistente. Recordad las condiciones que venimos indicando desde el comienzo del cultivo, de que es algo obligatorio, algo que los agricultores es importante que entiendan. Cuando se estableció el umbral de las 5 hectáreas, por facilitar a aquellos más pequeños que pudieran tener más dificultades, pero si alguien con menos de 5 hectáreas lo quiere sembrar, por supuesto que bienvenido es. Y el porcentaje es relativamente alto, pero pensamos
nos da así un margen de seguridad más alto de tener un 20% de la superficie destinada a maíz en la explotación. Importante que se siembre con una variedad del mismo ciclo y en fecha similar para que cumpla recordáis en la animación esa función de que los adultos emerjan a la vez y estemos diluyendo y volviendo a mezclar los genes de resistencia, y muy importante, no sirve la parcela del vecino, es decir, que es responsabilidad de cada usuario de la tecnología cumplir con su siembra. Además de las labores de formación y comunicación que he comentado, cada año nosotros llevamos a cabo una labor con la asistencia de los expertos del CSIC, porque en este caso ellos son quienes llevan a cabo el trabajo de recogida de larvas de campo, análisis de laboratorio, donde se evalúa si la susceptibilidad a la proteína Cri1AB, que como veíamos antes es la que proporciona la resistencia en las variedades Gilgar, ha cambiado o se mantiene similar a los años anteriores. Esto forma parte del informe que después se presenta, como decía, a las autoridades nacionales y europeas. Y además, como parte de ese seguimiento general o de esa vigilancia general que se está llevando a cabo de forma voluntaria, que Bayer comenzó en 2005, cada año se llevan a cabo unas 250 encuestas a agricultores. El propósito de estas encuestas es fundamentalmente detectar si el agricultor ha observado algo inusual o algún efecto adverso que no estuviera contemplado, que no hubiera sido identificado. Se hace también una revisión anual de todas las publicaciones científicas que pueda haber en todo el mundo relacionados con CRI1AB o relacionados con MON 810 o con otras mejoras genéticas que sean similares. Y también prestamos mucha atención a ese seguimiento comercial que puede haber a través de nuestras redes o a través de redes externas. Todo esto integrado y analizado es lo que constituye el plan de seguimiento que presentamos a las autoridades nacionales y europeas. Y bueno, simplemente pues aquí comentar que el año pasado hicimos una publicación científica recopilando todo lo que se ha recogido en esas encuestas a agricultores. Estas encuestas a agricultores son, digamos, un caso nuevo y probablemente único en lo que es una tecnología agrícola, porque se asemeja a la farmacovigilancia que existe en el sector farmacéutico. Sabéis que cuando se autoriza un medicamento, después la compañía está obligada a hacer un seguimiento por si se observaran efectos adversos que no se detectaron en el momento de la autorización. En este caso, pues se está haciendo de una forma similar, y como para nosotros era importante tener alguien que esté en contacto con el producto y que observe el producto, se optó porque estas encuestas se hagan a los agricultores, que entendemos que son los primeros que van a observar cualquier incidente o cualquier efecto que no estuviera contemplado. Y ya simplemente para finalizar y para abrir el turno de preguntas y la interacción con Genuce, decir que en esta red de seguimiento, pues aparte de todo lo que hacemos, cada empresa también tiene el compromiso con la tutela del producto, y además porque es parte también de las condiciones de autorización de la variedad, de hacer un seguimiento, y si observase algún indicio de que algún agricultor observa efectos inadvertidos de taladro en su campo, que puedan ser un indicio de selección de poblaciones resistentes, hacer una investigación y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Decir que aparte de lo que estamos haciendo las empresas,
En el seno de ANOVE también se ha creado, o sea, hemos reforzado estos mensajes dentro de la guía técnica para que los agricultores hagan un esfuerzo en vigilar los campos y en notificar cualquier efecto que pudieran observar, pero sí me gustaría lanzar la pelota de que en este seguimiento también se incorporen y se integren las redes técnicas y oficiales que tenemos en España, desde las redes de seguimiento y alertas fitosanitarias que existen en diferentes comunidades autónomas y, ¿por qué no?, pues incluir también a GENUCE en esa red que nos pueda ayudar primero en la parte de comunicación y de formación que en la que estáis también involucrados, pero también en la parte de seguimiento y de comunicar cualquier efecto que pudiera observarse y que requiera una investigación y o una actuación temprana. Ahora estamos viendo con el COVID lo importante que es confinar y actuar prontamente. Yo me atrevería a decir que en el momento en que apareciera una resistencia, pues sería muy importante poder actuar en tiempo y forma y rápidamente, porque eso a lo mejor nos ayudaría a confinar el problema y a que el problema no se extendiera más de la zona afectada. Y con esto simplemente decir que, bueno, en aquellas geografías donde la biotecnología es una opción, pues realmente ahora no es Mono 810 lo que están cultivando, sino stacks. Y cuando digo stacks es que en una variedad de maíz han insertado ya no solo un gen, sino varios genes que hace mucho más difícil que los insectos, que la selección de insectos resistentes. Pero desgraciadamente en Europa las cartas con las que nos han dejado jugar solo son estas y por esa razón pues nos obliga a ser incluso más exquisitos en el buen uso de la tecnología. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias.